seguro ya nos hemos visto en otros talleres. Entonces, ahora sí, les quiero dar la bienvenida pues a este cuarto espacio denominado Diseño de Experiencias de Aprendizaje para Escenarios de Educación Híbrida. Quiero agradecerles a todos y todas por haberse conectado el día de hoy, por digamos que demostrar ese empeño, por esa voluntad de tratar de capacitarnos mejor y de aprender nuevas metodologías y de tratar de incursionar un poco en el aula. Entonces, querida comunidad de la Universidad Militar Nueva Granada, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto y último taller de nuestra ruta que ya se encuentra pues enfocado hacia ese diseño de experiencias de aprendizaje para escenarios de educación híbrida, que además pues hace parte de la Academia de Innovación Educativa que surge de la alianza entre Microsoft y Critertech Educación. Muchas gracias a todos y todas por participar de esta estrategia. Esperamos que los contenidos sean de gran utilidad. Quiero empezar, digamos que presentando al equipo que liderará este taller el día de hoy. Entonces, en el chat contamos con la ayuda de Milton Maecha, quien nos estará enviando información, nos estará ayudando a contestar todas esas dudas, todas esas preguntas que surjan en el desarrollo, pues, a lo largo de esta experiencia. Y aquí en el micrófono y en la presentación los acompaña quien les habla, Daniela Bonilla. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Nosotros hemos, pues, digamos que nos hemos trazado un objetivo que para cumplir, pues, el día de hoy, el cual se enfoca en identificar las características de enfoques disruptivos como el aula invertida y las narrativas transmedia para poder potenciar el diseño de experiencias de aprendizaje en escenarios de educación híbrida. Bueno, llegamos a nuestra ruta del día de hoy, entonces vamos a tener alrededor de 2 horas, es decir, hasta más o menos las 12 del mediodía vamos a estar, digamos que abordando esta temática y para lograrlo, pues lo vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a tener 6 momentos. En el primer momento vamos a hablar sobre qué es la educación no híbrida, luego ya en un segundo momento en el que hablaremos pues acerca de cuáles son los pilares de la educación híbrida, un tercer momento en el cual vamos a abordar como esas características de los ambientes híbridos de aprendizaje y luego pues ya como cuarto momento ahondaremos un poco sobre cómo diseñar experiencias de aprendizaje para escenarios de educación híbrida y como quinto momento tendremos digamos que un momento, un espacio para mostrarles allí como unas plantillas que hemos diseñado para todos ustedes, las cuales pues también se las vamos a compartir por medio del chat cuando sea el momento. Y allí pues también vamos a abordar un caso resuelto que es un ejemplo sobre una planeación de una experiencia de aprendizaje en un entorno híbrido. Entonces digamos que vamos a poder empezar a jugar un poco con esa articulación entre lo que es la presencialidad y la virtualidad. Y ya para finalizar, pues llegaremos a un sexto momento en el cual podrán manifestar todas esas dudas, esas preguntas, esas inquietudes que hayan surgido sobre la temática abordada el día de hoy. Llegamos a las reglas de nuestro encuentro. Básicamente son tres muy sencillas. La primera disculpen, consiste en que ustedes escriban todas sus preguntas y sus comentarios en el chat y si lo creen pertinente, pues puedan alzar la mano mediante las reacciones de Teams para pues, poder realizar su intervención. La segunda requieren que ustedes diligencien su asistencia, pues quiero recordarles que estos talleres son certificados y más o menos faltando unos 10 minutos para la culminación del mismo, les enviaremos un formulario para que al diligenciarlo a vuelta de correo reciban su certificado de asistencia. Ya la última, pero no menos importante, es más bien una invitación a que ustedes evalúen esta experiencia en el espacio del día de hoy. Para nosotros, pues es muy importante saber cómo se sintieron en este taller que ha sido diseñado para ustedes. Y a través de ese feedback y esa retroalimentación, nosotros podemos mejorar día a día. Bueno, y para poder dar inicio a nuestro espacio, pues queremos mostrarles un pequeño video de contexto para que nos inspiremos un poco y podamos ver qué es lo que está sucediendo en ese entorno de virtualidad, en lo que ha sido la pandemia y en lo que está cambiando y lo que está volviendo a ser la educación. Porque yo creo que a lo largo de la historia pues hemos tenido muchos eventos, nos han pasado muchas cosas, pero esta pandemia nos está ayudando a marcar
un antes y un después de la educación. O a nivel personal, digo como, si la pandemia no nos ayudó para cambiar, entre otras miles de cosas, no nos ayudó para cambiar la educación, pues no le estamos apuntando a nada. Ahora bien, les voy a poner un video de contexto. Permítanme, quito la música de fondo. Y acá está. Listo. Ya. Entonces voy a silenciar mi micrófono. Queridos estudiantes, hoy les tocó, nos tocó a todos, uno de esos momentos importantes en nuestra historia, uno de esos momentos de los cuales está hecha la historia. Hace ya varios días las escuelas están cerradas, no podemos ir, no pueden asistir a sus clases en sus aulas, ni jugar en sus recreos, ni conversar con sus docentes. Desde esta reclusión obligatoria, muchas de sus escuelas tomaron la heroica iniciativa de dar el primer paso. De un día para el otro, se predispusieron para desterrar y reinventar una lógica escolar presencial que tiene más de 200 años de experiencia, y empezar otra vez de cero. Profesores, maestros y educadores de todo tipo, en algunos casos con nula experiencia en enseñanza digital, llevaron sus clases a la nube, rediseñaron sus propuestas, y hoy ya organizan sesiones de teleconferencias para darles clases a sus estudiantes. Sus docentes están explorando nuevos y desafiantes recursos para comunicarse, generar aprendizajes junto a ustedes, sus mentes, cuerpos y almas. Y lo hicieron. Atravesaron la espesa niebla de la inexperiencia para llegar hasta ustedes y transmitirles algo de tranquilidad. Y por supuesto tenderles esa mano que sella a fuego el pacto que jura que la relación entre un maestro y su estudiante nunca, nunca, nunca puede quedar en suspenso. Como docentes, como educadores, el pedido que les hacemos es que sean nuestros socios y protagonistas en la tarea de mantener las escuelas abiertas. No los edificios, sino las escuelas. La idea de la escuela, el proyecto de la escuela, el sueño de la escuela. Queridos estudiantes, despiértense temprano a la mañana. Lávense bien la cara y dispónganse para aprender con nosotros. Hagan sus tareas, contesten los mensajes, cumplan con las fechas, estén presentes en sus teleconferencias, hagan las evaluaciones y lean los textos. Pregunten lo que no entiendan, hagan propuestas, hagan propuestas, hagan propuestas. No estábamos preparados como hubiéramos querido para una situación como esta, por lo que muchas de las cosas que les propongamos hacer quizás no salgan tan bien o tengan errores técnicos, humanos, logísticos, de todo tipo. Estamos dando lo mejor que tenemos, pero estamos seguros de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos de ustedes, nuestros estudiantes, para que a lo largo y ancho del mundo también se arremanguen y nos ayuden a plantar las semillas de una nueva escuela que necesitamos para un nuevo mundo. Este mundo que hoy nos toca. Queremos saber, necesitamos saber, que vamos a poder contar con ustedes, con su paciencia, con su colaboración, con su amor, si vamos a querer superar juntos esto. Necesitamos saber que sienten lo mismo que nosotros cuando decimos que esto que nos toca nos puede sacar muchas cosas, privar de muchas cosas, pero que la escuela no se negocia. Queridos estudiantes, dentro de muchos, muchos años, cuando todo esto haya sido casi un antiguo paréntesis en nuestra historia, algún niño, al que probablemente todavía no le haya tocado nada, quizás les pregunte, ¿qué estaban haciendo durante aquel extraño 2020, cuando fue todo el fenómeno del coronavirus? Y cuando llegue ese momento, queremos que con todo el orgullo del mundo acumulado en el pecho puedan decir, yo fui estudiante y ayudé a mantener la escuela abierta. Lo hice porque eso fue lo que me tocó. Bueno, ya digamos que después de este pequeño video motivacional, podemos ver que esa transición de la normalidad a esa emergencia sanitaria que tuvimos y luego retornar a las aulas, como seguramente ya lo hicimos, entiendo que la militar ya retornó a su presencialidad, que además pues también tiene programas virtuales,
podemos ver, digamos que hubo algunos cambios, que las cosas posiblemente no son como lo fueron antes de la pandemia. Nosotros también como docentes nos tuvimos que enfrentar a ese cambio abrupto, digamos que a nuestras dinámicas, nuestras formas de dar las clases para poder cumplir como lo mencionaba, con lo que mencionaba el video, y era mantener la escuela. Que no es mantener los edificios, sino lo que realmente representa la escuela para nosotros. Allí, digamos que muchos docentes que tal vez pues no eran muy cercanos a las TICs, tuvieron que empezar a explorar, que empezar desde ceros, tuvieron que aprender por su cuenta, y en este camino de aprendizaje, pues seguramente tuvieron altibajos, mientras iban forjando este camino en el cual aprendíamos a enseñar a través de una pantalla a kilómetros de distancia. Pero bueno, veamos el vaso medio lleno. Los invitamos a que, además de admirar el hecho pues de lograr salir adelante con esta contingencia, a pesar de haber superado, digamos que todas las adversidades en estos 2 años, pues nos repensemos la educación, nos detengamos un momento y miremos cómo es que queremos volver a las aulas y con qué herramientas nuevas vamos a volver. Así, digamos que podamos aprovechar un poco más estas eventualidades que se están dando, y en las que en algunas instituciones pues digamos que manejan la alternancia, y nos toca pues digamos que empezar a pensarnos como esa articulación entre la enseñanza virtual y entre lo presencial. Entonces, como les contaba hace un rato, yo no creo que después de estos 2 años de pandemia, de que yo creo que ya ahorita estamos viendo como la luz, ya como que vemos que vamos mejorando un poquito, o vamos superando un poco esta situación, la educación deba seguir como antes. Yo creo que debimos haber aprendido algo, yo creo que nos debió haber servido, nos debió haber servido como para transformar, para cambiar, para mejorar, para repensarnos las cosas, para pensárnoslas de cosas, de formas diferentes. Bueno, y, Queridos ay, perdón, estudiantes, hoy les tocó. ay, ya. Bueno, y entonces los quiero invitar a que ingresemos a menti.com y me respondan esta pregunta con un par de palabritas. Entonces recuerden, los invito a que visiten www.menti.com, utilicen este código que es el 8041 6447, y nos ayuden a responder esta pregunta. ¿Cuáles son los principales obstáculos para diseñar experiencias de aprendizaje en escenarios de educación híbrida? Entonces recuerden, los estoy invitando a menti.com para que nos respondan esta pregunta. ¿Cuáles son esos obstáculos que ustedes han identificado? ¿Cuáles son esas barreras a las que nos podemos enfrentar a la hora pues de diseñar experiencias de aprendizaje en entornos de educación híbrida, en donde nos tenemos que pensar esa articulación entre la enseñanza de lo virtual y de lo presencial? Entonces recuerden muy bien, menti.com, y nos ayudan, o la invitación es a que nos respondan esta pregunta. Ok, aquí ya empiezan a aparecer algunas primeras respuestas. Entonces nos dicen que un obstáculo es como esa falta de motivación. Sí, a veces no encontramos la suficiente motivación, tanto docentes como estudiantes, porque desde los dos lados pues se puede apreciar. La ignorancia, sí, a veces nosotros pues desconocemos muchos temas, a veces nosotros hemos aprendido sobre cómo enseñar, no sé, X tema. Casi siempre hablo como, no sé, de derivadas en mis talleres, y aprendí a resolver derivadas y a enseñarle a mis estudiantes cómo resolver las derivadas, pero de ahí para adelante yo no he innovado más, no he querido de pronto prestarle atención, no he tenido las capacitaciones suficientes, no he tenido el tiempo. La falta de tiempo es algo brutal, porque sí, nosotros podemos ser docentes, nosotros podemos querer entregar todo en el aula, pero nosotros también somos personas, también tenemos vida, tenemos familias, no sé si tengamos hijos, no sé si tengamos pareja, pero somos unos seres humanos y necesitamos también de nuestro tiempo. No todo puede ser entregado al trabajo. Entonces, a veces la falta de tiempo nos afecta mucho, o el hecho de no organizarnos bien con nuestro tiempo. La conectividad, sí, nosotros yo creo que la sufrimos en estos 2 años. Nos pasó que si no le falla a los estudiantes, le falla al docente, pero a veces digamos que la conectividad pues es una barrera muy grande que pudimos conocer en estos tiempos. Em,
ahí como obstáculo identifican la retroalimentación, asumo yo que es como la falta de retroalimentación. La claridad, creo que es que no tenemos como mucha claridad frente al tema. El conocimiento de las tecnologías, sí, nosotros a veces desconocemos un poco como todas las herramientas que tenemos. Hoy en día pues tenemos un montón, tenemos aplicaciones, programas que nos permiten a nosotros hacer un sinfín de cosas en las aulas, pero muchas veces no las conocemos, muchas veces no, ni siquiera nos enteramos de que existen. Entonces esto también digamos que nos afecta un montón. El interés, sí, si nosotros no nos interesamos por nada, realmente pues no nos va a servir. O sea, si nosotros no nos interesamos por X tema en particular, nosotros no vamos a aprender, no vamos a querer innovar. Entonces también es algo, digamos que bien importante. La responsabilidad, el no querer cambiar, si en algún taller creo que lo hablábamos y era como el no querer salirse de la caja, el decir como, ok, yo ya aprendí esto, yo ya sé hacerlo de tal manera y así me quedo. Entonces, muchas veces nos encontramos con eso. Cuando a mí bueno, cuando llegó la pandemia, yo me encontraba haciendo una especialización y los docentes de la especialización pues eran mayores y fue muy difícil, fue muy complicado porque es que fue el simulacro ese fin de semana de marzo creo que fue y ya el lunes entonces nos vamos a la virtualidad y no hubo así como una preparación, nos tocó con las uñas, para los docentes fue un choque muy grande, entonces eso fue difícil de superar, pero igual lo logramos y eso es lo maravilloso y eso es lo que debemos resaltar el día de hoy. Lo logramos, la contamos, salimos adelante. Sí, no hemos terminado todavía la emergencia sanitaria, no hemos, digamos que erradicado el coronavirus y todavía pues se encuentran diferentes variables, pero estamos mucho mejor que hace 2 años, estamos mejorando y eso es maravilloso. Muchas gracias a todos y todas por participar, muchas gracias por habernos dado estas respuestas por sentarse aquí un ratico con nosotros a pensárnosla desde otros puntos de vista. Bueno, y ahora sí, volvemos a pantalla completa. Bueno, y llegamos a qué es la educación híbrida. Entonces vamos en este momento a abordar la pregunta principal de este espacio del día de hoy. ¿Qué es la educación híbrida? Y para abordar esa pregunta, pues primero tendríamos que mirar algunos antecedentes. Entonces, miren que lo primero es como tener en cuenta que la educación remota de emergencia, pues surge como esa respuesta al cierre de los colegios y las universidades, que se dio, digamos que como una de esas medidas de emergencia sanitaria mundial, porque cuando empezó esta pandemia, lo primero que hicieron fue cerrar colegios e universidades, pues porque obviamente allí se concentraba mucha gente. Entonces fue lo primero, fueron los primeros en sufrir todos ustedes como docentes universitarios, como administrativos universitarios, como personas que hacen parte de la comunidad universitaria fueron los primeros en verse afectados, porque fueron los primeros a los que dijeron, váyanse para sus casas, desde sus casas lo vamos a solucionar, pero aquí a la universidad pues ya no podemos por el momento. ¿Y cuál fue su objetivo? Pues su objetivo no fue recrear un ecosistema, digamos que educativo robusto, sino pues proporcionar un acceso temporal a la educación, pues porque nosotros sabíamos que en algún momento volvería a ser presencial, una vez pues que hubiese disminuido la emergencia. Entonces, durante el cierre de las escuelas, este fue un modelo implementado, un modelo de emergencia donde nos tocó improvisar, donde nos tocó aprender a golpes, donde nos tocó con las uñas, porque no estábamos preparados, porque no la esperábamos y porque de igual forma pues se vino de cara esa realidad, entonces nos tocó. Entonces, digamos que de esta manera nosotros empezamos a ver que tomaba relevancia el término de educación híbrida. Cuando las escuelas y las universidades reabren, pues allí empezamos a evidenciar que digamos que era pertinente la adopción de nuevos modelos de educación híbrida que logren como articular ese aprendizaje presencial y el remoto que esté mediado pues por la tecnología. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues digamos que implica allí una transformación pedagógica y digital de los sistemas educativos y además pues la idea es que empecemos a impulsar como una educación de mayor calidad, con mayor inclusión y con mayor flexibilidad. Entonces, digamos que tenemos ese referente de Alessandro Baricco llamado
The Game. Y allí Alessandro nos menciona algo interesante y es lo que podríamos llamar nosotros la revolución digital del siglo XXI, la cual pues realmente es parte de una revolución mental. Los cambios que estamos empezando a ver, los que empezamos a vivir, no son una revolución tecnológica, sino son una revolución más mental. ¿Y por qué viene así? Pues porque lo primero que se empieza a dar son esas revoluciones mentales o esa forma diferente de abordar las problemáticas, digamos que en nuestro entorno. Y desde allí es que nosotros empezamos a propiciar como esas revoluciones tecnológicas. Es decir, la tecnología no viene así como así, sino que primero viene un cambio mental. Y ahí sí nosotros empezamos, digamos que a ver cómo se materializan como todas esas ideas y esos cambios mentales en unas estrategias metodológicas, en algunos medios tecnológicos, en los cuales digamos que podríamos empezar a abordar lo que llamaríamos allí como la educación híbrida. Entonces, dicho pues lo anterior, quiero traerles esta frase que es congruente con lo que venimos hablando y es que el hombre nuevo no es aquel que ha sido producido por el smartphone, sino el que ha inventado al smartphone. Entonces, quiero que no la pensemos, es como, no es que nosotros, bueno, sí hemos cambiado un poco pues con la, digamos que con esa inmersión que tenemos hoy por hoy en las nuevas tecnologías, pero debemos es valorarnos por el hecho de que nosotros somos quienes estamos inventando, nosotros lo podemos manejar, nosotros podemos usar esas tecnologías a nuestro beneficio y en este caso pues nuestro entorno educativo es donde podemos implementarlas de mejor manera y mejorar día a día. Bueno, en estos antecedentes, digamos que tenemos una especie de línea del tiempo, donde lo primero que sucedió fue el cierre de los colegios y las universidades, como les conté, donde nos tocó entrar en una educación remota de emergencia y lo que hicimos fue trasladar como las experiencias de aprendizaje fuera del aula, en modos en línea y fuera de línea u offline, como lo quieran llamar. Entonces, digamos que empezamos a utilizar como los medios que teníamos a la mano y así pues poder compartirles información a los estudiantes e impartir, digamos que las clases. Al comienzo, digamos que los docentes enviaban guías para que los estudiantes las resolvieran y estudiaran de manera autónoma y así, digamos que irse volviendo protagonistas dentro de su propio proceso de formación profesional. Entonces, digamos que esto también es algo interesante, ¿no les parece? Cuando nosotros empezamos a ver que los estudiantes deben asumir como esa autonomía en su formación y luego llega ese evento que vemos allí en la mitad de la diapositiva, el cual obedece al inicio de la reapertura. Entonces, digamos que nos da paso a lo que llamaríamos ese estado de alternancia. Entonces, allí empezamos a ver que tenemos colegios parcialmente abiertos o totalmente abiertos, o con unos modelos de educación híbrida en el cual buscamos articular la educación remota y la presencial, y de igual manera se dio en las universidades. Las universidades, según entiendo, no volvieron, digamos que de manera abrupta a la presencialidad, sino que fue de una manera paulatina. Empezamos con unos modelos de alternancia en donde, ok, no sé, iban como carreras por días o grupos, se le daba como prioridad a estas carreras que necesitaban laboratorios porque pues era bien complicado realizar pues los laboratorios desde casa. Entonces aquí, digamos que vamos a empezar a ver una palabra muy importante y es esa articulación. No es como tener unas sesiones virtuales y otras presenciales, sino que la idea es que exista una articulación entre las dos. Entonces, digamos que por ello el objetivo o la idea es que diseñemos experiencias de aprendizaje significativas, centradas en los estudiantes y que siempre, siempre tengan en cuenta los gustos e intereses de nuestros estudiantes. Recuerden que desde la Academia de Innovación Educativa, siempre la idea es que en el centro estén nuestros estudiantes, que escuchemos su voz y sus intereses, que en últimas, pues es lo que va a generar allí una transformación pedagógica digital. Bueno, aquí digamos que dentro de los mismos orígenes de la educación híbrida, pues el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, el surgimiento de Internet y la web, digamos que empezaron a promover el nacimiento de los e-learnings o aprendizajes en línea y así como su evolución en los blended learning que surgen al combinar el sistema de enseñanza tradicional presencial con el aprendizaje en línea. Entonces, la educación híbrida tiene como origen el blended learning. Sin embargo, trasciende su alcance porque no se limita a la complementariedad entre las modalidades presencial y lo virtual, sino que articula de una manera inseparable estas dos modalidades, pues para la creación de modelos educativos más flexibles
que integren la tecnología en los escenarios educativos, que potencien el diseño de experiencias de aprendizaje memorables y que respondan a los intereses y a las necesidades de los estudiantes de este siglo. em, de este siglo XXI. Entonces, así, digamos que como el actual proceso de reapertura de los colegios y de las universidades, que pues requiere mantener un distanciamiento social, implica también de pronto reducir el número de estudiantes por aula, de pronto nos ha pasado, de pronto nos tuvimos que enfrentar a digamos que estas nuevas dinámicas digamos que en el retorno. Entonces, podemos decir que la educación híbrida tiene como origen el blended learning. Sin embargo, pues trasciende su alcance porque no se limita a la complementariedad, sino que crea es una articulación. Entonces recuerde por allá en nuestro primer taller sobre Design Thinking y Game Design, hace como unas 2 semanas de pronto, digamos que para la planeación, nosotros hablábamos de la importancia de conocer esos gustos e intereses de nuestros estudiantes, porque resulta que al conocerlos, nosotros podemos pensarnos esas experiencias de aprendizaje de lo que hagan, digamos que lo que vaya a propiciar, pues sea activar estas motivaciones intrínsecas de los muchachos y los lleve a querer participar más y participar de mejor manera en nuestras experiencias. Obviamente, pues como estamos hablando de un entorno híbrido de educación, la idea pues es crear como esos modelos que sean flexibles, que integren la tecnología en los escenarios educativos y que de esta manera, digamos, que nosotros vamos a lograr llegarle a nuestros estudiantes con un contenido detonante de esa motivación que nosotros buscamos en ellos. En nuestro país, el sistema educativo ha implementado como el modelo de educación híbrida, pues de manera como sorpresiva. Entonces, tras esa reapertura paulatina de los colegios y de las universidades, entonces, digamos que podemos ver que ese modelo se va a manifestar de dos formas dentro de nuestros ambientes de aprendizaje. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Primero tenemos como un modelo llamado alternancia escolar y universitario. Entonces, las experiencias de enseñanza-aprendizaje se realizan de forma alterna. El grupo de estudiantes, digamos que en su totalidad asiste a clases presenciales en algunas ocasiones y en otras pues participa de ellas de una forma más virtual. Y por el otro lado tenemos la simultaneidad escolar y universitaria. Allí es donde nosotros empezamos a ver que las experiencias de enseñanza-aprendizaje se desarrollan de manera simultánea para un grupo de estudiantes que asiste de manera presencial y otro que participa de forma virtual. Entonces acá, digamos que hablamos de que debemos empezar a hacer como esa articulación entre la enseñanza tradicional presencial junto con el aprendizaje virtual para obtener como resultado como esos modelos o decatudos que lleguen a ser más flexibles, que estén centrados en las necesidades e intereses de los estudiantes y que además integren la educación con la tecnología. Entonces aquí también tenemos otro referente llamado Blended, usado, digamos que usando como una innovación disruptiva para mejorar la escuela de Michael Horn. La idea es que puedan empezar como a buscar estos referentes que les estamos comentando y desde allí empezar a tener como más bases teóricas frente a lo que nosotros estamos hablando el día de hoy. Ok, así está. Entonces, bueno, la pregunta que nosotros debemos hacernos ahora, que volvemos a nuestras universidades, no es cómo vamos a recuperar el tiempo perdido durante la articulación, la educación, pues, digamos que remota de emergencia, sino más bien la pregunta que nos debemos plantear es cómo empezar a construir conocimiento a partir de los saberes y de los aprendizajes desarrollados por los estudiantes durante el tiempo de aislamiento forzado. Muchas veces, digamos que pensamos que este tiempo fue perdido, que no logramos gran cosa, pero en realidad sí lo logramos. Hemos generado autonomía en los estudiantes, hemos potenciado el uso y apropiación de herramientas del siglo XXI, como lo son las TICs. Démonos cuenta que adquirimos poco a poco diferentes habilidades con estas plataformas de comunicación y enseñanza. Entonces, retomando en nuestra pregunta de em, cómo empezar a construir conocimiento a partir de esos saberes, de esos aprendizajes desarrollados por los estudiantes durante el tiempo de aislamiento forzado, pues aparecen unos indispensables de la educación híbrida. Entonces, el primero
Es como ese aprendizaje autónomo en línea. Entonces los estudiantes tienen la posibilidad de decidir sobre el lugar, sobre los tiempos, la metodología y los ritmos de aprendizaje. Es decir, digamos que juegan un rol participativo y protagónico en sus procesos de aprendizaje. El segundo indispensable sería pues la asesoría y acompañamiento del docente en la modalidad presencial. La idea es que el rol docente se transforma. Tengamos en cuenta que dentro de la educación híbrida no requerimos docentes que ostenten el conocimiento y pretendan transmitirlo a sus estudiantes. Lo que nosotros realmente necesitamos son docentes que faciliten la construcción conjunta del conocimiento con los estudiantes. Necesitamos a un docente que esté allí acompañando y asesorando a los estudiantes en sus procesos de formación profesional. Ya por otro lado, tendríamos lo que sería la articulación entre las modalidades presencial y virtual. ¿Y esto por qué? Pues porque la educación híbrida trasciende la simple presencia o la complementariedad de las modalidades, ya que lo que va a hacer es proponer el aprendizaje autónomo del estudiante como ese punto central, ese punto de partida, y la tecnología y los diferentes medios como el camino para la creación y la participación de los estudiantes. Digamos que apoyando estos procesos de aprendizaje autónomo. Acá, digamos que en esta diapositiva sobre los modelos de implementación de la educación híbrida, entonces quiero, digamos que, contarles algunos modelos que son propuestos por Michael Horn. Son 7, entonces son este modelo de rotación de estación, rotación de laboratorios, rotación individual, la clase invertida o semipresencial, el modelo flexible, a la carta y el modelo virtual enriquecido. Entonces empecemos con nuestro primer modelo, la rotación de estación. Los estudiantes, digamos que rotan a través de diferentes experiencias en un horario fijo, donde al menos una de estas experiencias pues es mediada por el aprendizaje en línea. De este modo, el aforo en las aulas pues se reduce al 50% en caso de ser necesario o al porcentaje pues que se necesite. Acá, digamos que en la rotación de laboratorios, entonces los estudiantes se van a dividir en dos grupos. Un grupo vive una experiencia, entonces el otro, digamos que una exploración teórica y posteriormente se intercambian. Entonces, digamos que es como dividir nuestra experiencia de aprendizaje en dos partes. En la primera, los estudiantes, digamos que están allí con nosotros de forma presencial, en una experiencia como más relacionada con los laboratorios. Y en la segunda parte, digamos que ya será una aproximación más teórica y será pues virtual. Es un ejemplo. Estos son, por ejemplo, las clases de deportes en las que generalmente hay una práctica teórica y otra práctica, sí, una parte práctica. Entonces, digamos que como que necesitamos saber la teoría de ese deporte, conocer como sus reglas, como las técnicas, como, no sé, cómo se juega, no sé, el tenis. Entonces, cómo se coge la raqueta, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y digamos que también es muy importante poder aplicar todo ese conocimiento teórico, entonces poder jugarse un partido, poder empezar a pelotear con el muro. Entonces, digamos que nosotros podemos decir cómo en una semana, digamos que un grupo de alumnos puede aprender sus reglas, mientras o en otra, digamos que realiza la práctica. Entonces, de esta manera se van a invertir los grupos. Tenemos aquí este modelo de rotación individual, recuerden que han sido propuestos por Michael Horn. Entonces, digamos que aquí cada estudiante trabaja solo y su horario pues está determinado por el docente o por el algoritmo de una aplicación. Entonces, digamos que el estudiante no tiene que rotar por todas las estaciones, sino solo las recorridas en su ruta de aprendizaje personalizada. Un ejemplo. El estudiante realiza un curso de electromecánica. Entonces él puede optar solamente como por las áreas que tienen que ver con la electricidad. Entonces el estudiante puede personalizar su proceso de aprendizaje, con lo que pues el método es más autónomo. Entonces uno va escogiendo como esas materias o esos, digamos que temas en los que quiere profundizar y los va tomando y va acomodando esa ruta de aprendizaje. Llegamos aquí a la clase invertida, entonces aquí el estudiante, digamos que aprende de forma autónoma en casa mediante las investigaciones, mediante lecturas a través de videos o de ejercicios prácticos y aplica sus conocimientos por medio pues del desarrollo de proyectos, teniendo la asesoría y el acompañamiento siempre del docente.
Tenemos nuestro siguiente modelo que es el flexible. Entonces el cuerpo docente provee apoyo, digamos que e instrucción en un horario flexible y bajo demanda, mientras el alumnado avanza a un ritmo, digamos que en el plan curricular, en una plataforma en línea. Entonces en este caso creo que ustedes tienen como Moodle. Entonces digamos que aquí vamos a tener, digamos que mayor flexibilidad para los estudiantes en caso de que no tengan como todo el tiempo disponible. Y nosotros digamos que también vamos a hacer un acompañamiento, pero digamos a través de esta plataforma online. Llegamos a este modelo a la carta, entonces el estudiante puede como tomar un curso con un docente en línea, además, digamos que de su carga presencial. Entonces, algunas instituciones de formación usan como esta modalidad cuando no pueden proveer a los estudiantes de ciertas materias especiales o opciones de contenido académico. Entonces, yo ofrezco a mis estudiantes una variedad de materias que podrían tomar y ellos escogen las que se alineen con sus gustos e intereses. Aquí es como lo relacionamos con estas materias, ¿cómo le llaman? Las alternativas, no, las opcionales, las materias, sí, las materias que uno escoge, que inclusive pueden ser de otros carreras que nos interesan. Electivas, sí, qué pena con ustedes, las electivas, la verdad se me había olvidado. Entonces, esas materias selectivas en donde uno de pronto se sale un poquitico más de como de ese plan curricular que ha escogido, de esa carrera que no sé, girará en torno a la ingeniería, a las ciencias exactas o a las ciencias sociales. Y entonces uno dice, oh, yo quiero aprender, no sé, origami, yo quiero aprender biotecnología. Entonces, digamos que estas selectivas estarían enmarcadas dentro de nuestro modelo a la carta. Ahora tenemos este siguiente modelo virtual enriquecido. Entonces se usa pues como una alternativa a la formación de tiempo completo. Entonces los estudiantes pueden completar la mayor parte de su carga académica en línea, pero ellos deben cumplir un número determinado de horas de aprendizaje cara a cara con un docente. Entonces allí no se requiere, digamos, que los encuentros sean diarios. Nosotros podríamos reunirnos cada semana, cada 15 días y que podamos empezar a mostrar, digamos, con los avances y hacer como una retroalimentación constante con nuestros estudiantes. Entonces, estos son como algunos modelos en donde nosotros podemos ver que realmente se puede cambiar el aula, que podemos adaptarnos a nuestros gustos, a nuestras necesidades, digamos que al contexto actual, en donde podemos complementar una parte online y otra parte en casa, en donde sí ya, por ejemplo, aquí en Bogotá pasa mucho, ahorita están bajando un poco, pero pasaba que se dan como las protestas y entonces se cerra. Ay, 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 ay. Estoy desconectada, ¿cierto? ¿Me escucharon? Ay, qué pena, es que aquí como que sonó el computador como si me hubiera desconectado. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces les iba contando que aquí en Bogotá se ve, entonces eso de que nosotros tenemos como esos paros y entonces a mí me pasaba muchas veces en la universidad que se cancelaban las clases. Entonces digamos que yo creo que ya podríamos nosotros pensarnos de otra forma en donde ya pues no es necesario como cancelarlas, sino adaptarnos, sino ser un poco más flexibles, pensarnos de otra forma para que de igual forma no se pierdan esas clases, no se pierda el tiempo, que es muy importante. Bueno, entonces vamos en este momento a hablar sobre cuáles son los pilares fundamentales de la educación híbrida. Entonces aquí vemos 4 pilares fundamentales para la educación híbrida. A continuación, pues vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Miren que primero tenemos este pilar sobre nuevas pedagogías y nuevas competencias. Luego vamos a pasar como a esa transformación del rol del docente y también del rol del estudiante, en donde ya tenemos como un docente, a un estudiante más autónomo y a un docente que acompaña más el proceso de educación y no es como esta persona en donde sabe muchísimo porque son grandes investigadores, porque son muy tesos en sus temas, pero digamos que no se han preocupado tanto como por transmitir el conocimiento de una forma acertada, sino sencillamente por ostentar los títulos. Entonces aquí cambia este rol del docente. Ya tenemos una evaluación que va a ser basada en evidencias y por último ya vamos a hablar sobre las plataformas y los contenidos que nosotros podemos emplear en este modelo de educación híbrida.
Entonces empezamos con el pilar sobre las nuevas pedagogías y las competencias. Entonces tengamos en cuenta que para implementar un modelo de educación híbrida es necesario como repensar los universos pedagógicos y metodológicos a partir de los cuales nosotros vamos a empezar a diseñar y desarrollar las experiencias de aprendizaje, teniendo presente pues que los docentes se enfrentan al reto de despertar la atención de los estudiantes, digamos que de manera memorable, de manera significativa en estos ambientes híbridos de aprendizaje en los que existen otras personas, otras marcas, otras instituciones demandando su atención a través de medios no convencionales. Entonces, digamos que por ello es esencial partir de propuestas innovadoras de aprendizaje que permitan, digamos que los docentes conocer a los estudiantes de hoy en día con esa intención de motivarlos a entender como el mundo y desarrollar nuevas competencias y nuevas habilidades que les permitan construir conocimiento y proponer futuros posibles desde escenarios de educación híbrida. Digamos que todo lo anterior, reconociendo que los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje pusieron en evidencia la necesidad de fomentar el autoaprendizaje. Yo creo que a todos acá en algún momento nos tocó fomentar esa autonomía, propiciar como ese autoaprendizaje, porque tal vez sí, nosotros teníamos que cumplir en la universidad con nuestras clases, pero necesitábamos decir, ok, venga, yo no me puedo poner a hablar y hablar acá, tengo que hacer, digamos que las clases más dinámicas, tengo que buscar herramientas, tengo que mirar sencillamente cómo funciona la plataforma por la cual estoy transmitiendo, sea Meet, sea Zoom, sea Microsoft Teams. Entonces me toca sentarme aquí y, como se dice coloquialmente, cacharrearle a fin pues de lograr, digamos que montar toda mi clase, porque lo que yo hacía antes de la pandemia es un tanto diferente de lo que debo hacer hoy, posterior a la pandemia o en estos ambientes de educación híbrida. Entonces, digamos que aquí la idea también es como despertar esa motivación intrínseca y extrínseca, desarrollar habilidades en el uso del tiempo para propiciar, digamos que el aprendizaje autónomo fuera del aula tradicional, fuera de lo de siempre. Y allí nosotros pues poder potenciar como esas competencias digitales por parte de los estudiantes y los docentes. Y aquí, digamos que en esas nuevas pedagogías y esas nuevas competencias, tengamos en cuenta que hoy por hoy ya muchos nos quedamos en casa trabajando. Hay empresas que dijeron como no, pues podemos seguir desde la virtualidad. Hay personas que dijeron, a mí me encanta la virtualidad, yo sigo trabajando desde mi casa tranquilamente. Como hay quienes dicen, no, a mí no, esto no es lo mío. Yo necesito salir, yo necesito tener mi espacio en la oficina, necesito tener mi relacionamiento. Entonces, digamos que tenemos diferentes puntos de vista y aquí es donde entran esas nuevas competencias y esas nuevas habilidades que nosotros deberíamos, digamos que, potenciar en nuestros estudiantes. Llegamos a este segundo pilar fundamental, que es como la transformación del docente y del estudiante. Entonces, la enseñanza como remota de emergencia y los escenarios de educación híbrida nos han mostrado como la doble tarea complementaria que tienen los docentes. La primera tarea es la de aprender permanentemente y la segunda es la de educar a quienes desean aprender. Entonces, digamos que acorde con esto, el papel de los docentes bajo el modelo de educación híbrida se despliega en los siguientes tres roles. El primero es un rol de diseñador. Los docentes diseñan experiencias memorables de aprendizaje, articulando esa modalidad presencial y virtual. Y todo esto pues lo hacen pues con la intención de promover los aprendizajes del siglo XXI en los estudiantes, para lo cual pues es sumamente necesario que se formen en el uso de plataformas, de herramientas digitales de enseñanza y en aprendizajes virtuales. De igual manera, pues también es importante conocer y aplicar estas metodologías innovadoras que permitan articular la tecnología en escenarios de educación como medio de creación y de participación. Yo creo que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, ya digamos que medio yendo superando esta situación, nosotros no podemos alejar la tecnología, nosotros no podemos decir como, ok, volvemos a la pizarra verde con tiza, porque no creo que sea lo correcto de pensárnosla. Y esa es la invitación acá, de repensárnosla, de qué vamos a implementar en nuestras aulas, de cómo podemos mejorar, qué vamos a mantener de las metodologías que nosotros ya usábamos, porque no quiere decir que sean malas, no para nada en absoluto. Quiere decir que las podemos mejorar, que podemos enriquecer nuestras experiencias en el aula, a fin, pues digamos que podamos lograr esa transformación que nosotros buscamos.
Aquí tenemos, digamos que un segundo rol del docente y es ese rol de facilitador. Entonces, los docentes también facilitan las experiencias de aprendizaje. Entonces, por lo cual, pues digamos que es importante generar empatía con los estudiantes, conocer sus gustos, sus intereses y sus talentos. En todo esto, pues para poder comprender qué metodologías y recursos, tanto análogos como tecnológicos, pues vamos a poder implementar con la intención de que respondan a esas necesidades de los ambientes híbridos de aprendizaje y promuevan la construcción del conocimiento. Y aquí tenemos, digamos que un otro rol es de un rol de evaluador formativo. Entonces, digamos que los docentes de la misma manera acompañan y evalúan permanentemente este proceso de aprendizaje en los estudiantes. Entonces, digamos que va como trascendiendo un poco el concepto de medición, digamos que relacionándolo exclusivamente con la calificación y permitiendo como esa retroalimentación entre docentes y estudiantes para construir conjuntamente el conocimiento. Entonces, para esto es importante que los docentes conozcan herramientas digitales para la recolección de datos y de evidencias, que tal vez ustedes habrán participado en los demás talleres de la adopción de Office 365 y allí posiblemente pudieron conocer diferentes herramientas que nos ofrece toda la suite de Microsoft en donde podemos recolectar esas evidencias, podemos recolectar esos datos que al final pues, nos van a permitir cumplir con un requisito de la universidad que es otorgar una nota digamos que a los estudiantes. En cuanto ya al rol de los estudiantes, entonces digamos que en los escenarios de educación híbrida es mucho más autónomo. Entonces, lo cual pues, les va a permitir a ellos decidir sobre el lugar, sobre los tiempos, sobre la metodología, sobre sus ritmos de aprendizaje y les brinda la posibilidad de participar y de ser protagonistas en sus propios procesos de formación profesional. Aquí hay algo que juega un rol muy importante y es el de la disciplina, porque eh, esto tiene el hecho de que nosotros seamos más autónomos, tenemos que ser disciplinados, tenemos que decir, ok, voy a dedicar este tiempo, me voy a organizar de tal forma, voy a hacerlo así y así para poder cumplir con mis objetivos, porque no es solamente recargarle, digamos que como le labora el docente o solamente el estudiante, es una complementariedad, es una articulación entre las dos partes. Vamos a este pilar fundamental que es la evaluación formativa. Entonces, digamos que buscamos es que la evaluación sea basada como en evidencias. Entonces, uno de los grandes retos de la educación híbrida es lograr esos procesos de evaluación en los que prevalezca la retroalimentación en doble vía. Entonces, cuando digo doble vía, hago relación, digamos que a docente y estudiante o viceversa, ya que son pues fundamentales en esta construcción del conocimiento para que por medio pues de estos los estudiantes tengan la posibilidad de reconocer allí sus fortalezas y sus debilidades, apropiándose pues de ese proceso de aprendizaje. Entonces, además, los docentes digamos que pueden promover como la reflexión en el aprendizaje, construir en un continuo durante todo el plan de estudios, generando pues así un conocimiento profundo y significativo en los estudiantes. Digamos que estas experiencias de educación, la idea es que sean significativas que nos queden, porque posiblemente nos habrá pasado de que uno dice, ok, sí, yo en la universidad vi 20.000 materias, pero me acuerdo de algunas, de todas no. ¿Y por qué? Porque tal vez estos procesos de enseñanza-aprendizaje no fueron significativos, no nos lo pensábamos, digamos que de forma en la cual nosotros quisiéramos impactar en sus estudiantes y tal vez tampoco le dimos la oportunidad a nuestros estudiantes de que impactaran en nuestras vidas. Bueno, y aquí para los procesos de evaluación en escenarios híbridos de aprendizaje es importante tener en cuenta las siguientes características. Entonces, miren que en primero, pues la idea es que podamos empezar a jugar con una evaluación formativa. Entonces, esta evaluación lo que hace es superar ese concepto de medición que ha sido relacionado exclusivamente como con la calificación, pues con los números que uno le pone de 1 a 5, creo que califican en la militar, porque aquí esta evaluación formativa permite como retroalimentar hacer una retroalimentación constante a nuestros estudiantes para identificar sus dificultades frente a sus resultados esperados pues, en el proceso de aprendizaje. Y esto pues con la intención de sobrepasarlos y de acompañarlos antes, digamos que, de que el proceso, digamos que de formación termine. Entonces, esta evaluación formativa está encaminada más a reconocer cuáles son las fortalezas, esas debilidades y
fortalecernos más. Entonces, digamos que cambiar esas debilidades por fortalezas. ¿Por qué? Pues porque la idea no es de decir como, ok, yo me las sé todas en cuanto a X tema, no sé cuál sea el tema de su trabajo, y ya, y sencillamente lo enseño de X forma. Si no entendieron bien, si entendieron también bien. Entonces, no, la idea es también hacer esa retroalimentación en donde yo pueda identificar cuáles han sido esos obstáculos, porque seguramente ustedes como docentes han enfrentado el hecho de que uno mismo sabe de que hay temas que son difíciles, hay temas que uno dice, "Ah, estos causan dificultad en los estudiantes, estos temas de pronto nos pueden afectar un poquito, entonces de pronto debemos reforzarlos y utilizar otras metodologías, otras formas, a fin de que podamos aprender todos". Luego, digamos que también vemos que esta evaluación pues está basada en evidencias, lo que hace es motivar y es orientar. Entonces, ya que muestra, digamos que a los estudiantes su progreso frente a los objetivos de aprendizaje y les va a permitir identificar sus fortalezas, sus debilidades, sus avances o sus retrocesos, para que pues con esta información ellos trabajen de manera participativa, de manera activa y responsable en su proceso de aprendizaje. Entonces, este tipo de evaluación también va a resaltar la participación y el protagonismo que le podemos dar a nuestros estudiantes. Entonces, la idea es mostrarles que la evaluación es un proceso de doble vía en el que los estudiantes y docentes aprenden y construyen conocimiento, porque genera espacios de reflexión y evaluación compartida, digamos que permitiendo que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos, defiendan sus ideas, expongan sus razones, sus saberes, sus dudas y sus inseguridades. Cabe resaltar que es muy importante que la evaluación que apliquemos a nuestros estudiantes no sea sancionatoria. Tengamos presente que la evaluación formativa no castiga las equivocaciones en los entornos de formación, porque digamos que esto puede generar frustración, desmotivación en los estudiantes e inclusive puede llegar a bajar su autoestima. Contrariamente, la evaluación formativa, digamos que tiene como ideal poder convertir la evaluación en oportunidades de aprendizaje. Entonces debemos empezar como a cambiar ese chip en el que realizamos como una evaluación y allá los muchachos sí saben o allá los muchachos sí no saben. Entonces podemos, digamos que, o la idea es empezar a ver la evaluación como una oportunidad en la cual podemos reconocer las falencias y los aciertos que hemos tenido en este proceso. Porque si de algo hemos hablado en estos talleres también ha sido del hecho de que a veces nosotros nos cogemos la metodología adecuada. A veces uno dice, ok, sí, yo puedo enseñar el mismo tema y el semestre pasado o hace 2 años yo lo enseñé de la misma forma, pero los estudiantes cambian, el contexto no es el mismo y a veces nuestras metodologías no cambian. Entonces a esto le apuntamos con la versión, ok, vamos a buscar cuáles han sido sus falencias, cuáles han sido sus aciertos y cómo podemos potenciarnos. Llegamos a este pilar fundamental sobre plataformas y contenidos. Entonces, nos habla sobre cómo esas plataformas que nosotros podemos estar implementando para poderlos poner al servicio de nuestros modelos pedagógicos y lograr de esta manera como esa articulación que buscamos entre la modalidad presencial y la modalidad virtual. Digamos que así, de esta manera, entonces la tecnología apoye nuestros procesos de aprendizaje y digamos que solamente sea un canal que nos permita, no solamente sea un canal que nos permita transmitir el conocimiento. Entonces miren que acá llegamos a un ecosistema Office. Entonces aquí aparecen como esas diferentes plataformas que hacen parte de nuestro ecosistema Office, que además están enfocadas en la gestión del aprendizaje, el aprendizaje como tal, la comunicación y también la evaluación. Entonces aquí dentro de las plataformas de gestión de aprendizajes encontramos los LMS que traducen Learning Management Systems. Digamos que el ideal es que las instituciones tengan una plataforma de manejo de aula o una LMS, ya que digamos que estas plataformas permiten es como mantener a los grupos o a las clases conectados con el docente. Entonces, ustedes creen que tienen Moodle y aquí digamos que la idea es como que todos los grupos que queden inscritos en ese LMS y esto pues va a permitir dejar como trabajos, dejar materiales para los estudiantes, intercambiar opiniones a través de foros, interconectarse por videoconferencia. Digamos que podemos estar viendo como ese feedback o esa retroalimentación sobre los temas que nosotros, las notas que nosotros hemos obtenido, cuáles son esas actividades que tienen pendientes pues los estudiantes, cuáles ya han entregado.
Entonces, digamos que también tenemos algo en cuenta y es que las facilidades de la plataforma están relacionadas con el acceso a Internet de la institución. Entonces, se deben elegir, digamos que plataformas que pueden accederse desde distintos dispositivos, es decir, que sean multiplataformas, que nosotros podamos acceder desde el computador, desde el celular o desde la tableta. Y también, pues, digamos que sería ideal poder trabajar sin Internet para, digamos que tener menos barreras a la hora de tener una conectividad limitada. Entonces, dentro del ecosistema de Office 365 podemos encontrar plataformas como Microsoft Teams y OneNote que nos podrían, digamos que apoyar en lo que llamamos las plataformas de gestión de aprendizaje. Entonces, como ustedes lo saben, desde Teams nosotros podemos crear reuniones, podemos realizar foros mediante el chat, tener una comunicación interactiva, podemos guardar material complementario, podemos enlazarlo con diferentes aplicaciones de terceros, no solamente tienen que ser de Microsoft. Y digamos que esto lo podemos utilizar para complementar de mejor manera nuestras clases. ¿Y por qué? Porque en este caso, Microsoft Teams, digamos que nos ofrece como estas opciones interesantes que nosotros necesitaríamos para una aula de clase y nos potencia este trabajo colaborativo. Luego acá venimos con las plataformas de aprendizaje, entonces que son como esas herramientas que van a brindar como soporte y que permiten realizar un seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes. Por lo general, digamos que usan como inteligencia artificial para ofrecer una experiencia de aprendizaje individualizada. Entonces, pueden ser, digamos que pues, especializadas en alguna asignatura específica o digamos que también es preferible elegir como esas plataformas que son adaptativas, pues digamos que permiten individualizar el avance de los aprendizajes de los estudiantes. Y nosotros con qué plataformas podemos contar para realizar ese seguimiento detallado sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Pues dentro de Microsoft Teams nosotros tenemos esta herramienta que se llama Insights, que nos permite, digamos que a nosotros como docentes, realizar un seguimiento a la actividad de nuestros estudiantes, ver qué trabajos han entregado o no, saber a qué reuniones se han conectado o no, conocer qué tan activos han sido en nuestro equipo de trabajo e inclusive desde Insights podemos como tener un análisis sobre como el estado de ánimo del equipo. Entonces, acorde como con lo que ellos comunican en los muros, con lo que ellos están compartiendo constantemente en los equipos de trabajo, Insights dice, ok, su equipo expresa como jovialidad, su equipo expresa un tanto de confusión. Entonces, desde aquí lo podemos, digamos que conocer y cómo accedemos ay, perdón, cómo accedemos a Insights en nuestros equipos del tipo clase. En el panel lateral izquierdo, ahí tenemos el bloc de notas, calificaciones, tareas y ahí mismo aparece la opción de Insights. Insights nos presenta como todas esas estadísticas, todo ese análisis sobre lo que está pasando al interior de nuestro equipo de trabajo. Y además de todo, podemos exportar todos esos datos a un Excel en caso de que nosotros lo creamos necesario. Vamos entonces a nuestras plataformas de comunicación, que son, digamos que, diversas alternativas para la comunicación remota entre docentes y estudiantes. Algunos ejemplos, pues, son Microsoft Teams, Google Hangouts, Zoom, Redix, Webex, y existen, pues, un montón de plataformas más que propician como esa comunicación bidireccional. Entonces, digamos que estas herramientas nosotros también podemos integrarlas a las plataformas de gestión de aprendizaje y acá, digamos que en nuestro ejercicio vamos a poder encontrar como plataformas de comunicación a Forms, que también, digamos que tenemos también digamos que la podemos enlazar a Teams, que también puede ser una plataforma de comunicación, porque allí vamos a poder conectarnos con los demás participantes en las experiencias de aprendizaje. Además de poder realizar llamadas, videollamadas, también vamos a poder tener el chat en tiempo real, el chat privado con nuestros estudiantes, con nuestros monitores, con nuestra comunidad académica en general. Por otro lado, tenemos las plataformas de evaluación. Entonces, digamos que estas plataformas sirven para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, lo cual pues va a facilitar mucho la tarea de nosotros como docentes. Entonces, estas plataformas van a poder contar con evaluaciones formativas o sumativas y tener, digamos que, una funcionalidad adaptativa. Entonces, lo que permite, digamos que es como alcanzar un mejor mapeo de los saberes. Aquí, digamos que podríamos tener como plataforma de evaluación a Forms, a Office 365 y a Microsoft Teams, que digamos que nos ayudan en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno,
Y aquí nuevamente los invito a que nos vayamos a www.menti.com, exactamente con el mismo código con el que trabajamos digamos que en la pregunta pasada. Y la pregunta que quiero que nos ayuden a responder acá es, ¿cómo es que nosotros podríamos diseñar esas experiencias de aprendizaje centradas en los estudiantes para escenarios de educación híbrida? Entonces, recuerden, los invitamos a ingresar a www.menti.com, utilizar el código 80416447 y respondernos esta pregunta. ¿Cómo es que ustedes podrían diseñar esas experiencias de aprendizaje que estén centradas en los estudiantes y que sean, digamos que aptas para los escenarios de educación híbrida? Aquí, permítanme un momento, actualicemos. Listo, ahora sí, ya podemos verlo. Ay, no había visto este comentario. Alguien desde la cuenta de Ingeniería Ambiental Clases dice que ya lleva 4 años trabajando con Teams y que es excelente. Sí, es una plataforma muy completa, permite hacer muchísimas cosas. Bueno, y aquí entonces alguien empieza a decirnos con mucha retroalimentación. Alguien aquí nos dice, es como yo me podría diseñar esas experiencias de aprendizaje que estén centradas en los estudiantes y que además pues se pueden implementar en escenarios de educación híbrida con retroalimentación, una retroalimentación constante, ese constante feedback en el que nosotros estamos, pues para poder aprender, para poder mejorar. Entonces recuerden, los estamos invitando a que allí a través de menti.com con el código 80416447 nos cuenten ustedes cómo es que podrían diseñar esas experiencias de aprendizaje que estén centradas en los estudiantes y que se puedan implementar en estos modelos de educación híbrida. Aquí nos hablan sobre la evaluación por desempeño, entonces empezar a evaluar de una forma tal vez diferente a la que nosotros podríamos evaluar, digamos que normalmente o en el aula tradicional. Aquí nos dicen que a través de la gamificación, sí, recuerden que nuestro segundo taller fue en torno a la gamificación, los sistemas gamificados de evaluación. Con rúbricas, claro, que sí, las rúbricas son súper importantes. Con ese aprendizaje basado en retos, sí, a veces digamos que los retos son muy tentadores, son muy atractivos, como que llaman mucho la atención y entonces uno dice, no, nada, a mí no me va a quedar grande este tema, yo tengo que hacerlo y tengo que lograrla. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de estar en el tercer taller que fue sobre escape rooms y aquí digamos que trabajamos mucho los retos y esos retos que son transversales a esos contenidos temáticos que nosotros intentamos abordar desde cada uno em, de nuestros contenidos, de nuestros sílabus, de nuestras materias en las diferentes carreras en las que enseñamos. Entonces, estos retos son muy interesantes y nos sirven mucho. Con el aprendizaje basado en proyectos, sí, señora, los proyectos son bien interesantes, aparte de que fortalecen diferentes habilidades en los estudiantes, les enseñan un montón de cosas con el design thinking, sí, para los que digamos que nos han podido acompañar en esta ruta en la cual hablamos del design thinking y del game design, luego pasamos a hablar sobre los sistemas gamificados de evaluación, luego tuvimos como el escape room como una experiencia transmedia para enseñar contenidos dentro y fuera del aula y hoy por hoy pues ya tenemos este último taller enfocado hacia la educación híbrida. Entonces aquí nos dicen como un proceso de evaluación directa con el aprendizaje basado en proyectos, nos dice Oscar Angarita. Sí, señores, ustedes tienen toda la razón. Estas, basado en toda su experiencia, estas son algunas de las posibilidades, de las alternativas que nosotros tenemos para diseñar esas experiencias de aprendizaje centradas en los estudiantes para estos escenarios de educación híbrida. Inclusive creo que todavía está pasando en la universidad, tal vez.
A ver, vamos a actualizar a ver si salen más. Tal vez en algunos casos se ven, digamos que llevados a decir, ok, la clase de hoy se va a realizar de manera virtual, porque tal vez necesitamos X software, porque tal vez, digamos que necesitamos alguna cierta flexibilidad. Entonces, también esto nos va a ayudar. Esta educación híbrida la seguimos viendo y la seguimos implementando. Aquí, entonces, desde la cuenta de ingeniería ambiental nos piden que actualicemos, ya no actualiza más, creo que no hay más respuestas. Muchas gracias a todos y todas ustedes por haber participado de esta pregunta y ahora sí, pues nosotros seguimos. Entonces, permítanme acá. Ahí me fui. En este momento, entonces, vamos a empezar a hablar sobre esas características de nuestros ambientes híbridos de aprendizaje. ¿Cuáles son esas características? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estos ambientes? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Pues vemos que en los ambientes híbridos de aprendizaje se articulan las modalidades presencial y virtual, como ya lo hemos ido hablando a lo largo de esta experiencia, y esto pues para propiciar, digamos que experiencias de aprendizaje memorables para nuestros estudiantes, en las que ellos tienen como un rol autónomo en su formación y esto digamos que les va a permitir participar y ser protagonistas en sus propios procesos de formación profesional. Entonces aquí miren que tenemos ese contexto presencial junto con el virtual y desembocan en un aprendizaje autónomo e independiente. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que va a propiciar? Pues ese protagonismo del estudiante en su proceso de aprendizaje. Bueno, y aquí tenemos que Barberá y Badia en el 2020 sostienen pues que existen algunos aspectos esenciales a los que deben adaptarse los estudiantes en los modelos de educación híbrida. Entonces, una primera, digamos que un primer aspecto es como esa organización menos definida del espacio y los tiempos educativos, como lo hablábamos, entonces ya va a haber como, digamos que hay como una mayor flexibilidad en esos espacios de clases, en esos espacios físicos donde nosotros vamos a estar, en esos tiempos que le vamos a dedicar a las clases directas con los docentes y esos tiempos que le vamos a dedicar a estudiar, a cumplir con nuestros retos, con nuestros talleres, con las rúbricas, con las evaluaciones. Vamos a tener un segundo aspecto que es como ese incremento del uso y la interacción de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, nosotros debemos seguir capacitándonos y aprendiendo tanto docentes como estudiantes en torno a lo que son las TICs. Y aquí miren que nosotros hemos hecho mucho énfasis en que como docentes debemos capacitarnos en las TICs, debemos aprender un montón de herramientas, debemos aprender un montón de cosas y repensarnos la educación, pero los estudiantes también. ¿Y por qué? Pues porque a veces los estudiantes están acostumbrados pues a que digamos que las clases siempre han sido magistrales, las clases siempre han sido de tablero y tampoco digamos que han tenido de pronto la oportunidad de ir implementando esas TICs. Entonces también es un choque para los estudiantes y también es alguno de esos aspectos esenciales a los que deberán adaptarse y de los que también deberán aprender a esa implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en sus aulas de clase. Otro aspecto es como una planificación de sus procesos de aprendizaje menos dirigidos por los docentes. Entonces, recordemos como la importancia del rol del docente como facilitador, acompañando al estudiante, pero permitiendo pues que sea él, el mismo estudiante, el protagonista de su formación profesional. También tenemos, digamos que la interacción como articulada con recursos, con contenidos análogos y digitales. Entonces, por ejemplo, si yo soy profe de realidad aumentada, puedo jugar con esos contenidos análogos y digitales diciéndole a mis estudiantes pues que realicen un marcador de realidad aumentada de forma análoga y luego por medio de una aplicación de computador o de celular vamos a poder interactuar con ese marcador. Entonces, digamos que de tal manera que si nosotros podríamos empezar a jugar con los contenidos que creamos de manera virtual y análoga. Y un último aspecto es como esa interacción social mayormente virtual. Entonces es importante empezar como a involucrar más los foros, las plataformas de comunicación, los chats, las videollamadas, etcétera. Porque no sé si ustedes de pronto se habrán tenido en algún momento analizarlo, pero
con esta pandemia nosotros nos volvimos un tantico más como más ensimismados, como menos sociales, porque al comienzo pues muy pocas personas salían, porque al comienzo tampoco uno era que invitar a muchas personas a su casa y entonces esa interacción de pronto empezó a migrar más hacia las redes sociales y empezó, digamos que a tornarse de otra manera, pero estoy segura de que si ustedes le preguntan a sus estudiantes si les hacía falta volver a la universidad, seguramente sí. Seguramente les van a decir como si hacía falta volver a vernos, volver a interactuar de forma física. Y esto, digamos que también lo propicia la educación híbrida. Nos va a propiciar esos escenarios de interacción social virtuales, pero también presenciales, que también pues nos fortalecen, que también nos ayudan. Entonces, podemos decir que de acuerdo con lo anterior, los ambientes de aprendizaje híbrido tienen las siguientes características y son las que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, lo primero, van a trascender los límites del espacio y el tiempo en el aula tradicional. Entonces, expanden como esas experiencias de aprendizaje y la construcción de ese conocimiento entre estudiantes y docentes y va más allá de la arquitectura y de los horarios en las instituciones educativas. Van a potenciar el aprendizaje contextualizado y situado en la vida cotidiana. Entonces los estudiantes van a aplicar el conocimiento en situaciones de la vida cotidiana por medio de la solución de problemas y el aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos. Tenemos esa resignificación del uso de la tecnología en educación. Entonces ellos van a integrar la tecnología en contextos educativos como un medio de creación y participación para apoyar, digamos que los procesos de aprendizaje. El estudiante no es solo un consumidor de contenidos, sino que es creador de contenidos y medios. Y aquí, digamos que veremos desde lo que es la educación híbrida que nuestros estudiantes se volverán creadores de contenido y desde un elemento que abordaremos más adelante llamado las narrativas transmedia, vamos a poder entender que existe lo que llamaríamos el perfil de los prosumidores. Entonces, un prosumidor pues es aquella persona que consume contenido, pero que al tiempo está creando otro tipo de contenido. Entonces, allí vamos a poder encontrar algunos ejemplos de esto. Ya en unos minutitos lo vamos a ver. Por aquí tenemos también pues que articulan los espacios y tiempos de aprendizaje presenciales, virtuales y autónomos. Entonces van a potenciar como ese rol de docente como facilitador del conocimiento y permiten como la autonomía y la participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y construcción de su proyecto de vida. Otra, digamos que otra característica es que van a potenciar como la interacción entre los estudiantes y entre los estudiantes y los docentes. Entonces permiten, digamos, que las personas se vayan a comunicar de forma horizontal y se relacionen en red para la construcción conjunta de conocimiento. Entonces no es como tanto una relación de poder en donde yo estoy más arriba que usted porque yo soy profesor, porque yo sé más, sino estamos en una relación horizontal donde yo soy su acompañante, donde yo lo puedo guiar, donde yo voy a estar pendiente de su proceso, pero es usted el protagonista de su proceso de formación profesional. Bueno. Entonces, aquí llegamos a una pregunta muy importante y es cómo diseñar esas experiencias de aprendizaje para escenarios de educación híbrida. Entonces, para poder orientar el diseño de esas experiencias de aprendizaje que logren la articulación entre las modalidades presencial y virtual, les vamos a proponer los enfoques disruptivos de aula invertida y narrativas transmedia. Son dos temáticas que nosotros vamos a abordar en este momento para poder orientar, digamos que ese diseño de experiencias de aprendizaje que logren este proceso de articulación entre las modalidades de las que he hecho tanta mención, que son la presencial y la virtual. Y miren que aquí tenemos nuestra aula invertida. Entonces, en primer lugar, esa aula invertida o ese flipped classroom, digamos que estamos viendo en pantalla. Entonces, bueno, lo primero que vale la pena, digamos que preguntarnos es, ¿y qué es? ¿Qué es esa aula invertida? Entonces, ¿para qué sirve? ¿En qué se basa? Entonces, resulta que es como un enfoque pedagógico que fue propuesto por Bergman y Sams más o menos por allá en el 2012. Entonces, quieren, digamos que reconocieron como esas dificultades de algunos estudiantes para asistir a clases presenciales, por lo que pues decidieron apoyándolos, compartiéndoles contenidos orientadores, especialmente videos para ser, digamos que consultados fuera del aula, y esto permitió que los estudiantes continuaran con sus procesos de aprendizaje de manera autónoma y en los momentos en los que tenían la posibilidad de asistir
asistir a estas clases presenciales, los docentes aclaraban como esas dudas y proponían ejercicios prácticos para aplicar, digamos que como esos conocimientos en la solución de problemas y en el desarrollo de proyectos. Como nosotros vemos aquí en la imagen que tienen en la diapositiva, la invitación es a cambiar esa aula tradicional por un aula invertida, en donde en la primera, digamos que tenemos un docente más como un rol, con un rol de transmisor de conocimiento, y el estudiante está en un rol más pasivo, como un receptor de ese conocimiento. Ya aquí en la segunda, en el aula invertida, entonces nosotros digamos que ya vemos aquí al docente como un facilitador de conocimiento, que lo que hace pues es guiar y es acompañar los procesos de aprendizaje, y en contraste el estudiante es partícipe de esa construcción de su propio conocimiento y no es un simple receptor de información como de pronto lo tendríamos más en el aula tradicional. Entonces, en este enfoque pedagógico, pues digamos que vamos a invertir las dinámicas de la aula tradicional, es decir, la exposición magistral de los temas, digamos que por parte del docente, en manera presencial, y la realización de tareas en casa, ya como que se cambian un poco los papeles. Digamos que de forma distinta, ya el aula invertida propone que los contenidos temáticos sean explorados y estudiados autónomamente por los estudiantes fuera del aula. Y ya en los espacios presenciales, los docentes vamos a proponer esos ejercicios prácticos para aplicar los conocimientos, para de pronto ver cuáles son esas falencias o esas dudas que tienen los estudiantes y poder resolverlas y poder ayudarles, poder asesorarlos en esos procesos de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. Entonces esto, digamos que genera como la transformación de los roles dentro y fuera del aula, porque los docentes se convierten en facilitadores de conocimiento, quienes guían y orientan la construcción del conocimiento, permitiéndole a los estudiantes ejercer ese rol activo. Entonces dejar de ser como tan pasivos, tan receptores de conocimiento, y ser más autónomos y más participativos de sus propios procesos de formación profesional. Bueno, y entonces cuando nos preguntamos por qué implementar el aula invertida en educación híbrida, entonces el aula invertida pues articula como esas modalidades de presencial y virtual en ambientes híbridos de aprendizaje, porque permite que los estudiantes de manera autónoma construyan el conocimiento fuera del aula, y que los docentes faciliten, asesoren y acompañen sus procesos de aprendizaje en encuentros presenciales. Entonces vamos a tener dos categorías: las experiencias de aprendizaje en el aula y aquellas que son fuera del aula. Entonces, aquí tenemos como esas experiencias de aprendizaje dentro del aula. Entonces, vamos a ver que los docentes van a resolver dudas, brindan asesoría, brindan acompañamiento a sus estudiantes para que se construya de manera conjunta el conocimiento. Se va a aplicar el conocimiento en situaciones cotidianas por medio de la solución de problemas y el aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos. A veces la teoría es muy bonita y se los he dicho muchas veces en nuestros talleres, pero necesitamos aterrizarla a nuestros contextos. Necesitamos que obedezcan a esas necesidades que tenemos. Necesitamos poder aplicarlos, y esto es lo que nosotros estamos propiciando con estas experiencias diseñadas dentro del aula. Los estudiantes además pues van a participar en su proceso de aprendizaje, identificando como problemáticas de su cotidianidad y proponiendo posibles soluciones a través del desarrollo de proyectos. Ejemplo, el urbanismo. El urbanismo tiene tanto de largo como de ancho, pero entonces es allí cuando uno empieza a reconocer esas problemáticas de las invasiones, de las declaraciones, por ejemplo, como reservas forestales, y entonces digamos que esta necesidad, este impulso por querer cultivar dentro de esas reservas, por querer construir, por querer urbanizar o volver cemento más nuestra ciudad. Esas son problemáticas actuales, esas son problemáticas que se dan en cuanto a humedales. Estamos como con las conexiones cerradas. Entonces, todas esas problemáticas que nosotros podemos reconocer en junto con nuestros estudiantes, también podemos proponer algunas soluciones. También desde el conocimiento de nuestro contexto, el objetivo es poder proponer soluciones que nos permitan, digamos que plantearnos de otra manera, o
repensarnos como esa ayuda que nosotros podemos generar, porque en últimas, digamos que esta sería uno de nuestros objetivos, perdón, sería el aportar realmente a la sociedad y no el salir con un título de profesional de licenciado, de abogado, de ingeniero en y sencillamente salir y trabajar todos los días, oprimir el botón verde cuando la luz roja alumbre, sino el ser críticos, el ser participativos, el reconocer nuestros contextos, el saber el por qué y el para qué estudiamos y el enfocarnos claramente. Por último, digamos que vamos a tener que se va a realizar un intercambio de saberes, prácticas y de experiencias entre los estudiantes y los docentes, priorizando las relaciones en red u horizontales. Entonces era lo que les hablaba, que ya no tenemos que no propiciamos como esa relación de poder, de yo estoy más arriba y usted está más abajo, sino propiciamos una relación horizontal en donde los dos construimos, los dos aprendemos, yo lo acompaño y yo lo guío porque posiblemente tengo más experiencia que usted en este campo, pero usted es el protagonista en su experiencia de aprendizaje, en su formación profesional. Ya por otro lado, tendríamos como esas experiencias de aprendizaje fuera del aula. Entonces, vamos a ver que los docentes van a diseñar o van a seleccionar los contenidos orientadores para los estudiantes y estos contenidos van a ser, por ejemplo, libros, videos, presentaciones, juegos, entre otros tipos de contenidos. Los estudiantes lo que van a hacer es como interactuar con esos diferentes medios y con esos diferentes contenidos, despertando su atención e interés por los procesos de aprendizaje en los que se encuentran inmersos. Vamos a permitir también un ambiente virtual porque los estudiantes exploran e interactúan con esos contenidos orientadores. Y por último, vamos a ver qué va a promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes respetando los diferentes ritmos de aprendizaje. A veces nosotros queremos uniformar todo y queremos que todos vayan exactamente al mismo ritmo, pero cada uno de nuestros estudiantes es un universo diferente, cada uno aprende de formas diferentes, no todos aprendemos igual. Entonces, digamos que este tipo de modelos lo que hace es como respetar esos ritmos de aprendizaje, esas formas de aprender. Aquí llegamos a las narrativas transmedias. Recuerden que nosotros les propusimos dos enfoques para poder, digamos que diseñar esas experiencias de aprendizaje en entornos híbridos. Y el primero fue el que acabamos de ver, que fue el aula invertida. Y ahora llegamos a este segundo, que son las narrativas transmedia. Entonces, digamos que es un enfoque propuesto por Henry Jenkins en el 2003, quien las define como un tipo, pues, de historia o de relato que se despliega a través de múltiples medios y de plataformas de comunicación, creando una experiencia en donde las personas van a asumir un rol activo y participativo en el proceso de co-creación y expansión de esa historia que nosotros estamos trabajando. Entonces, digamos que de esta manera, las narrativas transmedias, digamos que tienen el potencial de transformar las dinámicas de consumo de las personas. Y cuando hablo pues de consumo, hago referencias a cuando nosotros empezamos a entregarle contenidos a nuestros estudiantes. Entonces, ellos están consumiendo ese contenido como un video, como una guía, como un taller, etcétera. Entonces, estoy invitándoles, digamos que a ser prosumidores. Recuerden que hace un ratito ya hablamos sobre este término, el cual pues hace referencia a aquellas personas capaces no solamente de consumir información, sino de crear contenidos para compartirlos con otros. Entonces, valiéndose de, de los medios y de la tecnología a la que tienen acceso, lo que pues se consolida en una comunidad de fans o de seguidores. Ejemplo. Los creadores de memes. Digamos que estas personas emplean como las películas, las noticias, los temas de interés como base para generar como ese tipo de contenido o como memes o como imágenes graciosas o divertidas. Entonces, ¿qué vemos acá? Que ellos consumieron un contenido, digamos un tema de interés, y ellos generaron un contenido que en este caso fue pues un meme que digamos que les ayuda como a traer más seguidores, a personas que se fijan en cómo, qué es lo que están creando y en ese caso, pues los memes nos sirven a nosotros para reírnos, pero hay otros tipos de contenido más educativos. No sé si ustedes se han fijado, pero hoy por hoy hay muchos estudiantes que crean blogs dentro de redes sociales como Facebook. Entonces, blogs sobre ese tema que le apasiona y va contando y va investigando y va generando como esas publicaciones en donde el resto de la comunidad se va enterando y va aprendiendo gracias a ese contenido que él ya ha consumido y que él genera nuevo.
Entonces, digamos que si nosotros empezamos a involucrar lo que llamaríamos las narrativas transmedia en nuestras experiencias de aprendizaje, vamos a impulsar el hecho de que nuestros estudiantes activen sus motivaciones intrínsecas y extrínsecas y así digamos que los vamos a volver una especie de seguidores de las experiencias de aprendizaje. Este enfoque aplicado como al campo educativo, entonces va a generar un cambio de paradigma frente a la configuración del aula tradicional, ya que en estos procesos de enseñanza y aprendizaje, desde la lógica de la educación transmedia, van a transformar las prácticas pedagógicas para despertar la atención y la motivación de los estudiantes a partir de esa inmersión en digamos que un universo narrativo interesante y el despliegue de múltiples medios. Entonces, de igual manera, va a promover ese rol activo de los estudiantes y estudiantes a partir de esa relación horizontal y en red que facilita la co-creación y que propicia pues la expansión del aula más allá de sus límites en cuanto al espacio y al tiempo, articulando digamos que esos medios, esas plataformas disponibles en la actualidad. Ahora, digamos que desde el escenario de la educación híbrida, las narrativas transmedia se convierten en una oportunidad para crear como esas experiencias de aprendizaje que articulen como las modalidades presencial y virtual y que despierten la atención, el interés, el deseo y la acción de los estudiantes hacia los contenidos curriculares propuestos pues por el docente, porque los convierte en un universo narrativo interesante para ellos y los despliega a través de múltiples medios que pueden ser análogos y pueden ser digitales. Entonces, a continuación, nosotros vamos a ver algunos ejemplos de lo que estamos hablando, como para que esto no se quede así como en chino para ustedes. Tenemos aquí el universo narrativo Marvel. No sé si ustedes han visto esas películas, pero creo que por lo menos la publicidad sí la han visto. Entonces, resulta que el universo Marvel, entonces tenemos películas, series, cómics, páginas web, juegos de mesa, ropa, videojuegos y un sinfín de elementos que hacen parte, pues digamos que de ese universo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Nosotros teniendo en cuenta lo que es una narrativa transmedia, podemos, digamos que podemos tener como esa narrativa general en donde vemos que cada una de las películas nos cuenta una historia que va a complementar un poquito ese universo narrativo. Y eso, digamos que es lo que han logrado a través de la interconexión de historias en las que se ha visto Marvel, en donde aparecen diferentes personajes del mundo que se están conectando y empiezan como a explicarle a los espectadores las razones de algunos eventos. Entonces, digamos que a veces ocurren ciertas cosas al interior de las películas y resulta que uno dice, bueno, ¿y este personaje por qué? O de pronto uno no tiene como el contexto suficiente y uno, ¿y por qué hizo esto? ¿O por qué apareció de tal manera? Entonces resulta que eso que vimos en la película, que no entendemos bien, lo explica como también la serie. O también podemos irnos a leer el cómic y uno dice, ah, ok, leyendo ese cómic, entonces yo entiendo por qué fue que pasó, no sé, X evento dentro de la película. Y a eso, digamos que hacemos con ese entorno transmedia, en donde tenemos un universo general y cada uno con esas películas, entonces nos va a ir, digamos que aportando a esa narrativa general y se van a ir interconectando entre sí y también con esas diferentes como plataformas, esos diferentes entornos en los que están. Entonces, lo que les digo, entiendo que estos cómics, digamos que se basan mucho para realizar las películas y que también tienen series, porque ahorita últimamente han tenido mucho auge las series de estos personajes. Entonces, esas series le dan más contexto al personaje y uno dice, ah, con razón. Entonces, a esto nosotros hablamos sobre, digamos que hacemos referencia a a las narrativas transmedia. Aquí llegamos como a esta comunidad de fans, entonces esto digamos que todo ese universo de Marvel que nosotros vimos, entonces genera esa comunidad de fans en esas, digamos que en esas imágenes, entonces ustedes empiezan a ver que ellos ya se convierten en prosumidores y finalmente esa es la idea, que nuestras experiencias de aprendizaje empiecen a convertir a nuestros estudiantes en prosumidores, que además de consumir los contenidos que nosotros les proporcionamos, también empiecen a crear algo nuevo. Entonces, tenemos como objetivo pues el poder crear esa narrativa transmedia que se convierta en una experiencia memorable para nuestros estudiantes, donde tenemos una capa narrativa que envuelve todo ese contenido temático que desde allí, ya sea por diferentes medios, ya sea por videos, por medio de guías,
de talleres, de juegos, de rúbricas, de cualquier elemento, digamos que del que nos valgamos, entonces nosotros podamos empezar a llegarle a nuestros estudiantes para poder, digamos que generar esa activación de las motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Aquí pasamos a hablar sobre los elementos de las narrativas transmedia. Entonces, son algunos elementos que son muy importantes. El primero es la historia. Como ya lo hemos ido hablando, es súper importante empezar a involucrar esa capa narrativa en nuestras experiencias de aprendizaje. Entonces existen diferentes maneras de contar historias. Yo puedo contar historias de manera simple, con un inicio, un desenlace, y entonces digamos que creo una historia que esté acorde con esos gustos e intereses de mis estudiantes para captar la atención de los mismos. Tenemos ya un segundo elemento, el cual abarca los medios y las plataformas. Entonces, digamos que funcionarán como un vehículo mediante el cual digamos que viajen los mensajes con el que narramos nuestra historia. Yo puedo digamos que empezar por medio de un video, crearlo para darles como esa introducción a mi experiencia y después digamos que puedo usar guías, puedo usar los bots en WhatsApp, puedo usar páginas web, foros y les voy suministrando información complementaria que empieza a contar otra parte de ese video y de esta manera, digamos que vamos a empezar a ver cómo los estudiantes generan como esa motivación por querer conocer más de la experiencia. Pero como estamos jugando, digamos que con esta capa narrativa, también estamos haciendo que los estudiantes empiecen a jugar con ese contenido temático que está envuelto desde la misma capa narrativa que nosotros le hemos dado a nuestro curso. Seguimos ya con un elemento llamado la experiencia, es el tercer elemento que aparece en pantalla. Entonces, digamos que vamos a ver que se da, digamos que un balance entre el desafío y la habilidad para, digamos que promover esa motivación intrínseca. Entonces, como nosotros estamos jugando dentro de un entorno híbrido, entonces en educación nosotros vamos a poder empezar a jugar con retos en la virtualidad y en la presencialidad y el balance entre ellos promueve la motivación intrínseca en nuestros estudiantes. Uno de esos retos interesantes, además de sus guías, de sus talleres, de los libros, de los videos, son los escape rooms que vimos, creo que la semana pasada o hace como 2 semanas. Son unos entornos de aprendizaje muy interesantes y muy llamativos para nuestros estudiantes. Ya por último, vamos a tener este elemento de la audiencia participativa. Entonces, la idea es cómo poder pasar a nuestros estudiantes de consumidores de contenidos a que se vuelvan prosumidores. Recordemos que el prosumidor es esa persona que consume contenido y llevándolo un poco más, digamos que el entorno académico, entonces va a ir produciendo contenido. Entonces aquí estaríamos hablando de las guías, de los videos que ellos puedan generar, de los talleres que ellos puedan resolver. De esta forma vamos a ir creando como esas experiencias memorables para nuestros estudiantes. Bueno, y ahora sí nos pensamos un poco por qué implementar estas narrativas transmedia en la educación híbrida. Entonces tengamos presente que las narrativas transmedia articulan las modalidades presencial y virtual en esos ambientes híbridos de aprendizaje porque permite a los estudiantes explorar e interactuar con los contenidos curriculares a través de todo un universo narrativo de diversidad de medios y de plataformas dentro y fuera del aula, potenciando sus aprendizajes autónomos dándoles un rol no solo de consumidor de información, sino de creador de contenidos o de futuros, o futuros posibles en donde incidan sus realidades, que puedan incidir en sus realidades. Entonces aquí les vamos a presentar 4 razones por las cuales deberíamos implementar esas narrativas transmedia de educación híbrida. Entonces la primera, porque brindan la posibilidad de transformar el currículo y los objetivos de aprendizaje en un universo narrativo para despertar el interés y la motivación de los estudiantes frente a sus procesos de aprendizaje. Otra razón es que porque permiten que los estudiantes sean prosumidores, gracias a la posibilidad de crear y aprender en torno a un universo narrativo interesante y de ser pues, protagonistas de su proceso de aprendizaje y de formación profesional. Además, pues también van a promover como la expansión del aula más allá de sus límites físicos, incorporando medios y plataformas interesantes para los estudiantes que permitan potenciar su aprendizaje autónomo. Al hacernos esta misma pregunta de por qué implementar narrativas transmedia en educación híbrida,
Pues porque resignifican el rol del docente y el rol de los estudiantes, asumiendo en ambos casos un papel activo de co-creación y una relación en red horizontal. Y horizontal, perdón. Ya por último, entonces digamos que podríamos decir que nosotros implementamos estas narrativas transmedia en educación híbrida porque permiten despertar la atención de los estudiantes a partir de la exploración narrativo interesante para ellos y que se despliega en diferentes medios y diferentes plataformas. Bueno, y como siempre en nuestros talleres tenemos una plantilla orientadora con la intención de guiar a los docentes en la implementación de los enfoques de aula invertida y las narrativas transmedia para ese diseño de experiencias de aprendizaje en un nivel escolar y un nivel universitario bajo estos, digamos que, escenarios de educación híbrida. Entonces, a continuación, se van a compartir los casos resueltos, es decir, como esa plantilla orientadora diligenciada mediante el chat de nuestra reunión. Recuerden que Milton está allí en el chat apoyándonos y compartiéndonos diferentes tipos de información y diferentes contenidos. Como siempre, nosotros presentamos, digamos que algunas plantillas que pueden ser de su uso en el aula, que las pueden servir como guía, que las pueden utilizar, modificar ustedes mismos y esto que nos va a servir pues para abordar posteriormente nuestro caso resuelto, mismo que ha sido aterrizado a nuestro contexto, mismo que nos permite comprender cómo, digamos que todo esto de lo que hemos hablado a lo largo de estas 4 sesiones se pueden materializar y llevarlo a nuestras aulas de clase. Aquí tenemos como esta, digamos que toda nuestra plantilla, en donde vamos a ver qué se puede realizar en ese escenario presencial, en el virtual, cuáles son las herramientas que nosotros vamos a implementar y cuáles son esos momentos en los cuales vamos a dividir nuestra experiencia. Entonces, de este modo. Perdón. Ok, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a ver esa plantilla ya de una forma más desglosada, en donde todos podamos, digamos que, evidenciar, digamos que esta aplicación de todos los contenidos que hemos visto. ¿Alguien tiene la mano levantada? Ya miramos quién es. Ana Trinidad, señora. Ya te permití el micrófono. Si quieres, puedes hablar. Excúsame. No, fascinante con lo de la plantilla, muy chévere. De pronto fue que se me activó aquí sin quererlo. Ok. Bueno, no hay ningún Gracias, problema. Linda. Vale. Voy a bajarte la mano. Listo. Ya. ¿Podríamos tener la plantilla en formato editable? No lo creo. Por el momento nosotros tenemos esta plantilla en formato PDF para que les sirva de guía, pero ustedes la podrían editar desde Adobe Reader. Pueden diligenciarla, entonces la guardan con un nombre. Entonces esta es como la plantilla, la diligencian y ponen clase 1 o clase X tema y así la podrían ir editando. De igual forma es una guía. Si ustedes quieren, digamos que implementar como la plantilla de la misma forma, pues son completamente libres de hacerlo y si no, también la pueden adaptar a sus necesidades, a sus contextos. Solo es como para que ustedes se puedan guiar sobre lo que podríamos hacer o no. Bueno, y entonces miren que aquí entonces, en nuestra experiencia, entonces vamos a tener aquí estos 3 momentos en donde tenemos como ese inicio de la experiencia de aprendizaje, esos equipos de trabajo y los roles y la organización y la planificación. Vamos a tener esta modalidad presencial y esa modalidad virtual y aquí por último vamos a tener esas herramientas de las cuales nosotros nos podríamos valer para poder, digamos que, crear toda esta experiencia en un escenario de educación híbrida. Entonces, lo primero que nosotros tenemos aquí nos dice enviar como ese contenido orientador a los estudiantes para familiarizarlos con el tema a desarrollar. El tema de hoy es geopolítica. Y antes, digamos que al inicio de la experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí la idea es que nuestros estudiantes sean más activos y ellos tengan un aprendizaje más autónomo, en donde ya nos vamos a ver en el aula como para resolver dudas, para aplicar nuestros conocimientos digamos que en situaciones de la vida real o en situaciones cotidianas.
Entonces aquí para ello se va a implementar ese espacio presencial para, digamos que responder todas esas dudas, para aplicar esos problemas, para ver cómo, bueno, usted cómo se ha sentido con estos videos, libros, guías, talleres que yo le envié, con todo esto que usted ha estado consumiendo, sus contenidos que usted ha consumido, qué preguntas tiene, qué dudas le han surgido, cómo le puedo ayudar, cómo lo puedo acompañar. Y entonces aquí, entonces miren que tenemos en la modalidad virtual, ¿qué es lo que va a hacer el docente? Entonces, el docente va a compartir esos contenidos orientadores sobre el tema a desarrollar. Entonces, miren que aquí tenemos un documental sobre el plástico, un cortometraje animado y, ay, perdón, y aquí tenemos unos libros. Entonces, él va a compartir estos libros que son Pensar con imágenes de Enrique Jordi, el libro rojo de la publicidad y un artículo. Este artículo es campañas publicitarias en Colombia para reducir el uso de plástico. Entonces, ese es todo el material que yo como docente he compilado, he creado o he, digamos que seleccionado para compartirle a mis estudiantes. Ahora bien, mire que aquí en este segundo momento, entonces vamos a ver que los estudiantes en la modalidad presencial, los estudiantes van a compartir sus intereses, sus habilidades y sus talentos mediante la creación de un video en la plataforma de Flipgrid. Entonces, nosotros ahí vamos a poder crear un tópico y nuestros estudiantes van a poder subir sus videos respondiendo, digamos que a ese tópico que nosotros asignamos. Ahora después vamos a ver qué van a conformar los equipos de trabajo de acuerdo con esos perfiles compartidos por los estudiantes. Ese perfil del usuario que vimos por allá en el primer taller sobre Game Design y Design Thinking. Y después tenemos que los equipos de trabajo se presentan y socializan los roles asumidos por cada integrante mediante la creación de un video en Flipgrid de Microsoft. Entonces aquí ya estamos empezando a embeber ciertas herramientas, a potenciar ciertas habilidades. Por ejemplo, aquí ya potenciamos el trabajo en equipo también para nuestros estudiantes. Y aquí, desde la modalidad virtual, entonces miren que los estudiantes van a compartirle al docente el registro de los equipos de trabajo y los roles asumidos diligenciados en un formulario de Microsoft Forms. Entonces aquí entra una nueva herramienta que son esos formularios que podemos crear desde Microsoft, los cuales ellos nos van a diligenciar. Y de esta forma nosotros vamos a tener como digamos que vamos a tener como toda esa información actualizada y vamos a ver cuáles son esos equipos que se están conformando. Aquí también vamos a ver que en el tercer momento, entonces, el docente y los estudiantes definen como a través de un encuentro ya sincrónico las tareas y los tiempos de entrega por medio, digamos que de una lluvia de ideas en la pizarra colaborativa de Whiteboard. Entonces seguimos en ese entorno virtual, vamos a activar una pizarra en nuestro Microsoft Teams y allí por medio de esa lluvia de ideas, entonces nosotros vamos a concertar cuáles son los tiempos de entrega de estos talleres, de estos trabajos, cuál va a ser la fecha y desde aquí todos estamos co-creando, estamos trabajando de forma activa y de forma participativa, tanto nuestros estudiantes como nosotros como docentes. Y allí posteriormente mire que van a acordar un cronograma de trabajo e investigación en el calendario de Microsoft Teams, lo cual es una herramienta muy interesante para que no se nos olvide. Yo sé que nosotros como docentes tenemos muchos... muchos grupos, muchos estudiantes, entonces ponemos todos esos cronogramas, ponemos ese cronograma en nuestro calendario de Teams y ya sabemos que, okay, que para el 15 de junio entonces vamos a recibir X parte del trabajo, un avance, vamos a recibir el video o vamos a recibir lo que nosotros necesitemos. Entonces aquí en Microsoft, en las herramientas de Microsoft, miren que podemos, digamos que utilizar OneNote, la cual es como esa biblioteca de contenido. Tiene 4 espacios el bloc de notas donde vamos a poder crear una biblioteca de contenido donde yo como docente voy a poder subirles y subirles contenidos, voy a poder suministrar toda la información que yo crea pertinente y mis estudiantes lo van a consultar. Dentro de ese mismo bloc de notas vamos a tener un espacio que es solo para mí como docente, un espacio que es para cada uno de mis estudiantes, en donde solo vamos a tener, digamos que vamos a poder interactuar el estudiante en cuestión y yo como docente y así con cada uno de mis estudiantes. Y luego vamos a tener también un espacio colaborativo en donde los dos podemos trabajar, mis estudiantes y yo podemos trabajar de forma colaborativa y de forma simultánea. Entonces esto yo lo podría usar, el OneNote, el bloc de notas de mi equipo del tipo clase me serviría mucho para trabajar con ellos. Aquí nos están ofreciendo estas dos herramientas que son Flipgrid y Microsoft Forms.
las cuales también podemos enlazar desde Microsoft Teams. Y ya por último, entonces nos hablan del whiteboard de Teams como tal para las reuniones y planners para, digamos que poner como ese plan de ejecución, ese plan que nos vamos a seguir para cumplir con esos trabajos que hemos planteado. Entonces, todas estas herramientas, recuerden que las vamos a poder manejar desde Microsoft Teams. Todas las podemos enlazar a Teams y no necesitamos estar yéndonos a la web o yéndonos a un programa o al otro. Solamente en nuestro equipo del tipo clase vamos a poder tener acceso a todas estas herramientas y a muchas más, que para efectos pues del ejemplo hoy decidimos, digamos que escoger estas herramientas, pero hay muchas más. Tenemos Poly para la creación de quizzes un tanto más interactivos, que también nos permite guardar los quizzes como para que nosotros tenemos que diseñar los mismos siempre. Hay, digamos que otras aplicaciones que son muy interesantes. Está Stream, que es como una plataforma similar a YouTube, pero está más en el entorno académico y es de Microsoft. Entonces podemos utilizar, digamos que varias aplicaciones para el desarrollo de nuestras clases, de nuestros contenidos, con, digamos que con este enfoque transmedia o con este enfoque de aula invertida. Y aquí entonces seguimos, entonces tenemos ya un cuarto momento sobre investigación y análisis de datos. Tenemos ese producto final y ya una retroalimentación y una evaluación. Entonces en la modalidad presencial no tenemos nada en este cuarto momento. En la virtual, entonces vamos a ver que los estudiantes realizan un proceso de investigación sobre las costumbres y hábitos frente al consumo innecesario de plásticos, que es una problemática que vemos hoy por hoy. Hoy todo viene en plásticos, inclusive, no sé si ustedes han visto estos, digamos que escándalos, en donde le quita algunas grandes superficies, le quitan como la cáscara a la fruta X y la envuelven en vinipel, en icopor, en plástico. Entonces, estos son esos hábitos de consumo innecesarios en los que nosotros en este momento nos estamos viendo inmersos. Y entonces, ellos van a usar fuentes como Internet, como bibliotecas, encuestas al consumidor y entrevistas a expertos ambientales. Esta información, entonces, ellos la van, digamos que, a alojar en OneNote, que es ese blog de notas del que les estaba hablando. Y esa, digamos que esa información y los datos de la investigación se van a clasificar y se van a sistematizar por medio de una bitácora en Sway. Sway es otra herramienta de Microsoft en donde podemos crear como presentaciones, pero con un mayor aspecto de página web, un tanto más modernas, más interactivas, muy interesante de hecho la herramienta. Aquí ya en este quinto momento del producto final, entonces nosotros vamos a ver que en esa modalidad presencial, los equipos de trabajo para compartir el video explicativo creado por medio de la herramienta Stream de Microsoft, de la que les acabé de hablar, una herramienta en la cual ustedes van a poder crear sus propios canales de YouTube, van a poder tener sus grupos de trabajo, van a poder compartir pantalla, grabar la pantalla para crear pequeños tutoriales, sus estudiantes van a tener la posibilidad también de subir videos. Entonces, es muy similar a YouTube, pero es ya con un enfoque académico. Y aquí entonces, bueno, que usan esa herramienta de Stream y van a generar una interacción con sus espectadores, es decir, con sus compañeros de clase, a través de preguntas que van a responder mediante Microsoft Forms. Entonces aquí volvemos a utilizar Forms, pero ya como para interactuar de una forma más activa con los espectadores de este video. Pasamos a la modalidad virtual, entonces vamos a ver que los equipos de trabajo van a crear como el video explicativo sobre la campaña publicitaria para transformar costumbres y hábitos frente al consumo inadecuado de plásticos de un solo uso por medio de la herramienta de Flipgrid de Microsoft. Entonces aquí vuelven a crear un video, pero ya obedeciendo a otro tópico. Y ya por último, miren que vamos a ver que en el espacio de retroalimentación, en la modalidad virtual, entonces vamos a aplicar dos tipos de evaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, para acompañar, digamos que, este proceso de enseñanza-aprendizaje y retroalimentarlo.
Entonces, miren que aquí establecimos los criterios de evaluación y es como ese trabajo en equipo, la rigurosidad metodológica de la investigación, porque entonces aquí ya podemos empezar a decir, ok, vamos a revisar solo artículos indexados, vamos a revisar artículos que, no sé, vengan de los últimos 5 años para acá, vamos a revisar libros con X criterios, entonces desde aquí vamos a poder establecemos ese criterio de evaluación que es la rigurosidad metodológica de esa investigación que nuestros estudiantes están realizando. Podemos también meter aquí las normas APA que son bien importantes para nosotros como estudiantes y vamos a ver cómo esa capacidad de autonomía y de autoaprendizaje y la creatividad. ¿Por qué la creatividad? Porque los estamos poniendo a crear mucho contenido y desde allí podemos ver qué tanto tiempo le dedicaron a ese contenido, qué tanto se esforzaron, porque se notan ustedes como docentes, saben que uno se da cuenta cuando esto lo hicieron a última hora o cuando de verdad le pusieron empeño, cuando de verdad le pusieron ganas y trataron de sacar ese producto de la mejor forma posible. Y aquí pues vamos a ver cuáles son esos medios usados para su campaña publicitaria. Entonces, perdón, ya para reflexionar y cerrar, digamos que la experiencia de aprendizaje se va a realizar un encuentro sincrónico con los estudiantes. Y aquí miren que en la parte inferior vamos a encontrar de nuevo esas herramientas de Microsoft. Entonces aquí hablábamos de Flipgrid, de Stream, de Insights para medir como para tener como unas estadísticas de esa productividad de nuestros estudiantes. Aquí vamos a tener, digamos que Excel para tener como el consolidado de todas las, digamos que las estadísticas, las notas, los avances de nuestros estudiantes y vamos a cerrar con Microsoft Teams en donde nos vamos a encontrar con nuestros estudiantes y vamos a trabajar de manera sincrónica. Entonces, querida comunidad, Daniela, que vuelve a conectar porque Bueno, muy buenas tardes, buenos días, perdón para todos. Hablan con Milton Maecha, mi compañera Daniela Bonilla pues ha tenido un problema con el internet. Pues vamos a dar cierre pues al espacio, ya viendo que mi compañera pues estaba finalizando. Les vamos a compartir allí por medio del chat unas infografías también para que ustedes puedan empezar a profundizar un poco más sobre lo que es el aula invertida y sobre lo que es la educación híbrida. Entonces les voy a enviar en estos momentos por medio del chat 2 infografías, una enfocada
a lo que es el aula invertida y otra enfocada hacia lo que es la educación híbrida para que ustedes las puedan descargar, las puedan tener, las puedan consultar y allí puedan empezar a tener algunas herramientas adicionales para poder empezar a trabajar con las plantillas que les hemos compartido. Y adicional, pues también les voy a compartir directamente ya lo que es el enlace de asistencia del día de hoy. Regálenme un segundo, yo se los voy a enviar allí por medio del chat. Quiero también invitarlos a todos ustedes a que nos ayuden allí registrándose para que puedan pues recibir ese certificado de participación que está entregando pues Microsoft y Critertec Educación por la asistencia a estos espacios. Y por el chat les voy a dejar ya el enlace de la asistencia también para que las personas las puedan ver. En la parte superior de nuestro chat van a ver un mensaje como de un pincito. Allí ya anclé el mensaje de la asistencia para que todos ustedes se registren en él. Recuerden que este formulario pues va a estar habilitado durante 20 minutos. Queremos agradecerles a todos ustedes por ingresar allí en el formulario que les he compartido para la asistencia. Por favor, revisen muy bien sus correos electrónicos, sus nombres, sus números de documentos, ya que con toda esta información es que nosotros generamos allí el envío del certificado. Nos pregunta por acá ingeniería ambiental, ¿cómo se ancla? Muy sencillo, te paras sobre el mensaje que vas a anclar, ahí te salen las opciones de redacción, ahí te aparecen también los 3 punticos, y entre los 3 punticos que son las más opciones, va a aparecer la opción de responder y la opción de anclar. Y desde allá vas a poder anclar los mensajes. También pues en este momento pues me gustaría preguntarles si de pronto tienen alguna duda, pregunta, inquietud o comentario que ustedes tengan frente a las temáticas que hemos abordado el día de hoy junto con Daniela Bonilla. Entonces, me gustaría saber si de pronto tienen alguna duda, pregunta, inquietud o comentario y de esta manera poder darle respuesta a ello. Recuerden, mientras de pronto surgen algunas de las preguntas, van a poder ver allí en el chat lo que es el mensaje de la asistencia, el enlace de la asistencia para que todos ustedes se registren en él y de esta manera ustedes pueden recibir un certificado de participación a cambio por medio de correo electrónico, registrando muy bien los datos. Les pedimos mucha atención a colocar su correo electrónico. Muchas veces nos va un punto de más o nos falta la email.com y esto pues va a hacer que el flujo pues no corra de manera correcta. Si no veo lo que compartiste. Ana Trinidad, no entiendo tu pregunta. No sé si estás viendo lo del chat. Voy a volver nuevamente a dejar el enlace de la asistencia en el chat. Igualmente recuerden que lo encuentran anclado en la parte superior de nuestro chat. El chat. Y recuerden y ya te vuelvo a dejar lo que son las infografías que les había compartido respecto a lo que es educación híbrida y aula invertida. Voy a dejar como último mensaje para que todos ustedes puedan acceder a esa información. ¿Listo? Bueno, David Gil, no sé si me puedes de pronto comentar o aclarar allí si este es nuestro último espacio de formación programado o si tenemos... Sí, Milton, buenas tardes. Tardes a todos ya, mediodía. Sí, ese es el último espacio. Como ya todos conocen, pues muchas gracias por haber asistido. Bueno, se me fue la paloma con la pregunta que hizo el profesor Diego Palma. No sé cómo integrarlo. Pero bueno, este es el último espacio de este ciclo de capacitación. Muchas gracias a todos los docentes que participaron. No sé, profesor Palma, si tiene el micrófono de pronto para contextualizar un poquitico la pregunta. De pronto entiendo un poco la pregunta del profesor Diego Palma, pues por el momento no, dentro de lo que es la suite de Office 365, pues no encontramos como un programa especializado en software antiplagio. Pues creo que dentro de pronto de Microsoft Word sí encontramos algunas opciones para poder identificar por medio de complementos esa
no sé, similitud de un texto con otro, pero no hay una herramienta especializada en estos momentos para eso. Ah, listo. Sí, porque toda la comunidad conoce que tenemos Turnitin y está integrado al aula virtual por medio de las tareas y los foros. Y o de forma página web con apoyo de mucho. Directamente en Turnitin se puede hacer eso, pero ya está integrado. Listo, gracias, Milton. Del profesor de ingeniería ambiental clases, no puedo establecer rúbricas cuando realizo tareas con equipos. Sí se puede lograr hacer, pero cuando ingresas allí a crear la tarea, existe pues la opción de debajo de donde estás asignando la puntuación tarea, existe la desde allí vas a poder crear tu rúbrica de evaluación y asignárselas a esas tareas, ¿no? Normalmente las tareas se las asignamos a equipos, entonces, de esta manera lo vas a poder realizar. Por medio del chat, para la persona que está preguntando frente a las rúbricas, le deja un enlace directamente desde la documentación de Microsoft para que puedas ver cómo poder empezar a asignar las rúbricas. ¿Listos? ¿Tienes de pronto algún inconveniente? Te invitamos a ya que te comuniques con las personas encargadas de TI para que te ayuden de pronto a solucionar ese problema, ya que puede ser algo más desde la plataforma. David Gil, ¿me ayudas con esta pregunta de dónde encontramos las grabaciones de los cursos que hemos tomado? Bueno, Maye o estudiante, no sé, porque está como invitado ahí. Me cae difícil determinar si es estudiante o docente. En las memorias o las invitaciones se envían siempre unas instrucciones de cómo, dónde guardamos las memorias. Entonces, en este caso la voy a copiar aquí, aunque hay una aula virtual de uso apropiación de las TIC para estudiantes y docentes donde está cada una de estas memorias. Les voy a copiar aquí el tema más fácil, que es consultar la lista de YouTube, donde ahora más tarde va a quedar consignada la grabación.